Bueno, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos. Le habla Santiago Concepción y estoy con la grata compañía de la doctora Mirna Muñiz Ortega, que ella es nefróloga, que no es otra cosa que un médico que se especializa en condiciones renales, deficiencias renales. Doctora, bienvenida acá con el médico. Saludos Santiago, ¿qué tal? Muy bien, aquí haciendo lo que tenemos que hacer. Así mismo es, llevando la información a nuestra comunidad. Exactamente. Sobre prevención, sobre todo, ¿verdad? Para Nuestra poder distinguida y querida audiencia, le agradecemos la sintonía. Así mismo es. Gracias. Pues hoy vamos a hablar sobre algo que escuchamos muy frecuentemente, pero incluyéndome a mí, no tenía idea de lo que era anemia. Anemia. ¿Qué es anemia, doctora? Me llamó la atención llamar un poquito, ¿verdad? Hablar un poquito de anemia, debido a que como parte de las condiciones renales o de la insuficiencia renal, existe la anemia, ¿verdad? En cierto número de pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal bastante avanzada. Es bien común la anemia. Y es curioso porque los pacientes, tú le mencionas la palabra, usted tiene anemia, y eso es una palabra que les cae, ¿verdad? Un poco fuerte. Bastante. Pero mira, la anemia no es nada más y nada menos que una disminución en lo que es la hemoglobina. La hemoglobina en la sangre, en nuestra sangre. En nuestra sangre la hemoglobina se encarga de llevar lo que son llevar el oxígeno a los diferentes órganos de nuestro cuerpo. O sea, que mueve el oxígeno, oxigena nuestro sistema. O sea, estaba buscando, bien interesante, la hemoglobina importantísima. Esa sustancia que va al aparato respiratorio en unas bolitas rojas que son redondas, que son los glóbulos, y lleva oxígeno a todas las partes del cuerpo, a todas. Imagínate usted sin oxígeno. Así mismo es. O sea que mientras más hemoglobina tenemos, mejor nos va en cuanto al oxígeno. Obviamente eso también puede tener ¿Hay exceso de hemoglobina? Sí, hay exceso de hemoglobina y también es malo. Sí, wow. Obviamente tiene unas repercusiones y unas complicaciones. Pero la anemia es la disminución de esta hemoglobina y de la capacidad de que pueda llegar el oxígeno a nuestro sistema, a todo nuestro cuerpo. ¿Okay? Interesante. Generalmente se define como el número más o menos que podríamos definir es menos de 13, menos de 12, dependiendo también de si es masculino o femenino, eso puede variar. ¿Okay? Sin embargo, las guías nos dicen que todo paciente que pudiera tener más de 10 es un paciente que está bastante estable en términos de su hemoglobina. No es que sea bueno, pero casi siempre es la meta al que queremos llevar. Tampoco no queremos tener un paciente, ¿verdad?, con unas hemoglobinas muy altas cuando ya tiene condiciones previas, ¿verdad?, que son condiciones, por ejemplo, ¿verdad?, el paciente renal, que es una de las posibilidades, de las condiciones que pueden generar anemia. Sin embargo, la meta debe ser, en estos pacientes, debe ser de llegar a 10. Sí, lo ideal es tener la hemoglobina normal, pero pacientes que tienen condiciones crónicas, 10 o más. ¿Qué baja en este caso? La hemoglobina. ¿Qué lo baja? Sí, la anemia se puede catalogar o definir como algo agudo o algo crónico. ¿Sabes que estas dos palabras las hemos hablado muchísimo a través de todos estos sábados? Agudo es súbito. Agudo es súbito. Y crónico después de 3 meses. Después de 3 meses que va llevando, ¿verdad? O lleva ya un tiempo más prolongado y se hace más insidioso, más lento, ¿verdad? Es más lento. Así que lo ideal cuando hablamos de agudo es hablar de este tipo de paciente que tiene pérdidas de sangre de súbito. Un trauma, un golpe, ¿verdad? Que hay un sangrado de súbito y el sangrado pues va a bajar los niveles de hemoglobina. Y una hemorragia interna. Una hemorragia interna puede producir un sangrado, ¿verdad? Sangrado masivo o sangrado significativo de forma tal que la hemoglobina va a bajar. Recuerde que la hemoglobina es la medida que tomamos en ese CBC que se hace de la sangre, que es la muestra que le hacemos de la sangre. Ahí es donde vamos a ver los niveles de hemoglobina. ¿Ok? Así que puede ser de súbito agudo, versus podría ser algo crónico. Por ejemplo, una condición de insuficiencia renal, como le hablé. Condiciones que son, por ejemplo, hematológicas, donde la médula, porque la hemoglobina se produce en la médula, ¿verdad? La médula del hueso. Claro. Y si esa médula está afectada o se pone vaga, de igual forma me va a disminuir la producción de hemoglobina o de glóbulos rojos. Exacto. Lo otro que podríamos, ¿verdad? Condiciones, por ejemplo, de deficiencia de hierro.
Mujeres que tienen una ingesta baja en hierro van a tener, ¿verdad? Podrían tener hemoglobinas bajitas o anemia. La gente que son los vegetarianos, por ejemplo, que tienen una ingesta también baja en hierro y en otros alimentos ricos en hierro, también podría generar esto. O sea que puede ser causado por diferentes cosas. La más común es la mujer, la fémina, que está en años reproductivos y que durante sus periodos de menstruación tiene sangrados bien significativos. Y ahí por eso varía en la mujer. Sí, y ese tipo de paciente es el más común que pueda presentar anemia. Doctor, le pregunto, yo escucho que si uno hace ponches con huevos y maltas para subir hemoglobina. Puede ayudar. Sí, obviamente. O sea, consume hierro. Y la remolacha, son cosas que tienen mucho hierro y se pueden ayudar, te pueden ayudar a subir estos niveles de hemoglobina. Muy bien. Siempre y cuando esa anemia sea inducida por una deficiencia de hierro, porque si es por deficiencia de otras cosas, hay muchas cosas que pueden ayudarnos con esto, el ácido fólico, ¿verdad? El complejo B, hay muchas cosas que lo pueden. ¿Hay algunos medicamentos que pueden inducir a la reducción de Claro, sí, incluso hay medicinas de las que se usan para la presión, que también pueden generar una disminución en hemoglobina. Las medicinas, por ejemplo, que generan algún tipo de sangrado gástrico, por ejemplo, los antiinflamatorios, si se usan en exceso, no te das cuenta y a la larga vas a estar sangrando de poquito en poquito o lacerando esa mucosa gástrica, ese intestino, y puede generar sangrado, por ejemplo, ¿verdad? Mencionándote así, agentes quimioterapéuticos que van dirigidos a matar unas células malignas que pueden afectar también la hemoglobina y bajarte, causarte anemia. Hay múltiples, ¿verdad? Cosas que podrían generar. Anticoagulantes, como los anticoagulantes. La aspirina. Sí, que son medicamentos que van dirigidos a mantener la sangre finita. Sí. Y a su vez pueden inducir un sangrado, y por eso también podemos tener anemia. O sea que es necesario estar atendido por un médico, un profesional como usted para estar tanto de siempre y cuando se diagnostique la condición. Una vez se diagnostica, el médico primario lo que va a hacer va a enviar unos laboratorios de cernimiento. En esos laboratorios va a medir esto mismo que te menciono, hierro, ácido fólico, buscar las causas. ¿Qué podría estar generando esta anemia? De eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. ¿Está muy bien, doctora? Gracias, amigos, por acompañarnos. Esto es una sección más de Récord Médico. No se vayan. Gracias una vez más por estar con nosotros, señores y señores. Gracias, de verdad, le agradecemos su sintonía. Este programa, Récord Médico, es para ustedes. Estamos hoy hablando con la doctora Mirna Muñiz Ortega sobre la anemia. Bien importante, bien interesante, mucho que aprender con la anemia. Nos quedamos en algunas de las causas, doctora. Sí, básicamente lo que quiero es hacer un repasito nuevamente de las condiciones. Condiciones crónicas, enfermedad renal, condiciones hematológicas, cáncer, malignidades, generan anemia. Sin embargo, más común que eso, deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina B, vitamina B12. Así que, ¿verdad? Pueden haber múltiples causas y obviamente el sangrado agudo, el sangrado masivo, genera anemia o baja en hemoglobina significativa. Y aún así, los sangrados poquito a poco, que tú ves que pues, son personas que tienen, por ejemplo, el paciente que tiene cáncer de colon. Exacto, a veces la primera cosa que uno detecta es que hay una anemia. Y cuando ves esa anemia no sabes, ¿verdad?, que el paciente tiene esta condición, pero empiezas a hacer un cernimiento de las condiciones que lo pueden producir. Cuando ves su colonoscopía. Cernimiento es estar seguro. Cernimiento son estudios de pruebas para ver. Y ahí le hacemos la colon y con la colonoscopía se detecta que tiene algún tipo de lesión o malignidad, cáncer, tumor, entre otros, pólipo, que puede ser maligno. Y en la orina se puede detectar sangre también. También, personas que pudieran perderla a través de la orina, aunque no es muy común, pero también puede estar presente. O sea que cualquier tipo de sangrado va a producir a la larga anemia, ya sea agudo o crónico de poco a poco. Excelente, entonces vamos ahora. Tengo anemia, ¿cómo yo me voy a sentir? ¿Cómo yo me siento? Sí, eso es bien importante. Cuando usted empiece a sentir que tiene mucha debilidad, el paciente me dice, yo me siento bien flojo,
me siento débil, me siento que las tareas que hago diariamente no las puedo hacer porque me fatigo, me siento con una flojera terrible. A veces hay sensación de dolor de pecho, hay hincadas, ¿ok? Pero en su mayoría es esta fatiga y esta debilidad, mareos. Me levanto de la silla, de posición sentado a de pie y siento que me estoy mareando, que se me va el mundo, ¿verdad? Sí, sí. Pues básicamente esos son los síntomas, ¿verdad? De una anemia, de una condición en donde el sistema no está llevando el oxígeno suficiente a nuestros órganos. Así que vamos a sentir mucha debilidad, mucha fatiga, mucho cansancio, mucho sueño, que se pueden confundir con cualquier cosa, Santiago, porque la gente me dice, ay, yo creo que es que a lo mejor es que estoy cansada de mucho trabajo, a lo mejor es que no dormí bien, porque son síntomas que son tan lentos, a veces en muchas ocasiones son lentos, no es algo que sea muy marcado y se puede dejar por inadvertido, ¿verdad? Inclusive personas que están padeciendo psicológicamente depresiones. Claro, esto se puede vincular, confundir, se puede confundir. sí. Sin embargo, ya el paciente cuando empieza a tener empeoramiento de estos síntomas o va progresando la condición, pues ellos van a notar que ¿verdad? Que se le está incapacitando hasta cierto punto a hacer sus cosas que rutinariamente ellos realizan. Así que pues en esos momentos es cuando tenemos que asistir al médico, a hacernos nuestros laboratorios. Y doctora, puede ser de súbito, comenzar a sentirse así Podría ser de súbito también, claro. Si esta anemia bajó de forma significativa de cantazo, como uno dice, pues sí. Y puede ser alternada, que uno se sienta así de pronto siente mejor. Sí, podría ser, pero realmente, de hecho, lo más común es que el paciente se me queja de fatiga, de debilidad. Y entonces es ahí donde hacemos las pruebas, el CBC, que nos revela muchísima información. Se mide la hemoglobina y está una hemoglobina baja. La hemoglobina baja, para que produzca síntomas, tiene que estar baja significativamente. ¿Y qué significa? Una hemoglobina, como te menciono, menos de 10 generalmente, ya produce síntomas, sobre todo en un hombre donde tiene mayor masa muscular, es más grande, la demanda de oxígeno es mayor, él necesita más oxígeno. Y si este paciente no lo está recibiendo, obviamente va a sentir síntomas más comunes. Una persona obesa, una persona que tiene fallo cardíaco o condición cardíaca previa es la más rápido que se afecta. A veces ellos se enteran de su condición cardíaca a través de una anemia, por ejemplo, porque no lo toleran, no aguantan. Se sienten mucho más débiles de lo que generalmente deberían. Y ahí pues se alertan, el médico primario va a evaluar, va a hacer todos los laboratorios pertinentes. ¿Sabes qué es lo más importante? Es descartar que no haya algo agudo de sangrado, que es lo que tú tienes que correr a sala de emergencia para resolver. Hay que descartar eso, lo primero. Sangrado. Lo primero es estar seguro de que el paciente no está teniendo algún tipo de sangrado. Le preguntamos al paciente, ¿usted está teniendo excretas oscuras? Excretas negras, tiene que estar pendiente de eso, porque ese cambio en color de las excretas nos puede decir que hay pérdida de sangre a través del intestino. Generalmente le preguntamos eso. Sangrado, ¿verdad? Vómitos oscuros, que haya tenido vómitos negros, vómitos oscuros también indica que podría haber un sangrado gástrico, ¿verdad? Por ejemplo, sangrado a través de la orina, sangrado a través de las mucosas, de lo que es las encías, la boca, la garganta, cuando expectora sangre, todas esas cosas se le pregunta al paciente si está teniendo alguna fuente de sangrado en ese momento. Es lo primero. Una vez eso se descarta, Santiago, entonces se procede a hacer toda la evaluación completa para buscar otras fuentes. Por ejemplo, la condición renal, la condición de malignidad, cánceres, ¿verdad? Entre otros. Dar con lo que está causando la anemia. Que pudiera estar causando la anemia, que pueden ser múltiples, pero te digo múltiples causas. Bueno, interesante, doctora. Vamos a la breve pausa y volvemos con los tratamientos. ¿Qué vamos a hacer con una persona anémica como yo, que me puse de ejemplo en este día? Así que, amigos, no se vaya, está bien interesante, yo sé, así que le agradecemos su grata compañía y sintonía. Este programa es para usted. Estás escuchando Récord Médico. Bueno, aquí estamos de nuevo, gracias a Dios. Doctora, hablando de anemia, qué interesante, ya sabemos las causas, las posibles causas.
cuán frecuente es todo este tipo de cosas. Ahora vamos a hablar sobre una vez se determinó la anemia, se determinó la fuente, lo que está causando la anemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que comúnmente se hace, doctora? Si el paciente, por ejemplo, está presentando una anemia aguda y es bastante significativa y sobre todo genera síntomas, ¿verdad? Se detectó el problema, genera síntomas y es significativa, menos de 10, por ejemplo, se envía a que se transfunda, tiene que transfundirse sangre, se le pasa sangre a este paciente. A ese nivel. Si es agudo, significativo con síntomas. Ajá, agudo, significativo con síntomas, Sí, que quiere decir que está se le transfunde bajo menos 10. de 10. Sí, se le transfunde casi siempre sangre, ¿verdad? El proceso de transfusión es un proceso donde, ¿verdad? Se hace la evaluación del tipo de sangre para